entonces repasemos, miremos donde habíamos quedado. ¿Ya ven la presentación? Sí, profe. Sí. Bueno. Espere que hace falta, no sale una parte aquí. ¿Ah? Póngalo, no hay problema. Espera un momentico que no quiere salir la otra parte. Espera un momentico. Voy a salirme un momentito para ver qué pasa. Bueno, otra vez. Ya, ahora sí. Bueno, como les decía hace rato, es el preámbulo para empezar a ver la topología, lo que se llama la topología de los espacios métricos, que tiene que ver con los conjuntos notables. Entonces, bolas abiertas, bolas cerradas y esferas, ¿sí? Esta definición de bolas abiertas parte del concepto de un intervalo en los reales, un intervalo abierto o de un intervalo cerrado. En los reales nosotros podemos definir un intervalo centrado en un punto A que pertenece a los reales, como lo podemos definir R menos A, que sería, por ejemplo, a la izquierda, y R más A, que sería a la derecha. Acuérdense que esto es lo que nace cuando uno va a hallar el límite por la izquierda y límite por la derecha. Esto se va uniendo con la norma, se va uniendo con la distancia para la definición de límites en una, en dos, en tres, en n dimensiones. Entonces, este intervalo podemos A menos R, A más R, se define como los X que pertenecen a los reales, tales que la distancia de X es un punto que está en ese intervalo. X es un punto que pertenece a un intervalo, tales que la distancia de X a es menor que R. O también, acuérdense que la distancia también en este caso es lo mismo del valor absoluto porque estamos en los reales, ¿no? Ahora, la generalización del concepto de intervalo es lo que en análisis se llama bolas abiertas, bolas cerradas o esferas. Entonces, para definir cualquiera de estas tres cosas que tenemos aquí, primero tenemos que tomar un centro A. Ese centro puede ser en 1, 2, 3, n dimensiones, ¿sí? Que pertenece a Rn. Y un radio, obligatoriamente cuando nos dicen la palabra radio, sabemos que el radio es mayor que 0. Entonces, el conjunto de todos los puntos con centro A y con radio R, que son menor que R, es decir, que están a una distancia menos de R, es lo que se conoce como la bola abierta. Si están a una distancia menor o igual a R, es lo que se conoce como la bola cerrada. Y esos puntos que están a una distancia R es lo que se conoce con el nombre de esfera. Miremoslo aquí en R2. En R2, la bola abierta sería el círculo. La bola cerrada sería el círculo unido con la circunferencia. Y la esfera sería la circunferencia. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo donde se trabaje, no necesariamente ella tiene que ser de forma circular, ¿no? Puede tener cualquier otra forma. Y tenemos el ejemplo. Una bola abierta de centro 4,3 y de radio 5. Entonces, mire lo que es la definición de bola. De centro A y de radio R, y se define como el centro menos la X menos el centro,
y eso debe ser menor que el radio. Entonces, XY, ¿qué me va a dar? Todos los elementos que van a estar a esa distancia. Entonces me van a dar la definición de distancia. Entonces me queda X menos 4, Y menos 3. Y como estamos hallando la norma, acuérdense que la norma es la raíz cuadrada de X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado y así sucesivamente. Y esto es menor que 5. Entonces, al elevar al cuadrado me queda esto. Esto que está aquí, X menos 4 cuadrado más Y menos 3 al cuadrado menor que 25, eso representa, en esta figura, representa el círculo. ¿Sí? Ese es el círculo. Todos los puntos de centro 4, 3 que están a una distancia menor que 5 en R2. Entonces, el círculo es la bola abierta, el círculo con la circunferencia es la bola cerrada y la sola circunferencia es lo que se llama la esfera. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Bueno, sigamos entonces. Mire, ejemplos de otras normas. Se pueden definir otras normas y por tanto otras distancias en R2 extendible en RM. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la distancia 1? La norma 1, perdón. La norma 1. ¿Sí se acuerdan? Sí. Que la norma 1 es la sumatoria de cada elemento de ella. Miren, aquí está definida. Está definida que la norma 1 es el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y. Si esto decimos que es menor o igual que 1, es menor que 1, ¿sí? Al graficar esto en el plano cartesiano, me da este cuadrado. ¿Sí? Este cuadrado. El menor que 1 significa estos elementos que están en azul. El igual que 1 significa la línea punteada. Y el menor o igual que 1 sería lo que está en azul unido toda la vida. Entonces mire que la norma 1, con la norma 1 se pueden definir otras distancias. Entonces, en este caso, miren que ya no es una circunferencia, es simplemente un cuadrado. Y en este caso, lo de azul sería la bola abierta, ¿sí? Lo punteado sería la esfera y lo de azul más lo punteado sería la bola cerrada. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo creo que ustedes alguna vez han graficado esta función. ¿Sí la graficaron ya? Valor absoluto de X más valor absoluto de Y igual a 1. ¿Ya la graficaron? ¿O saben cómo se grafica? ¿Cómo se grafica ello? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí saben cómo se grafica ello? Esta. Valor absoluto de X más valor absoluto de Y igual a 1. ¿Cómo se grafica ella? La gráfica es esta. ¿Sí? Pero ¿cómo se graficaría ella? El igual sería alrededor simplemente. Muchachos, ¿cómo haría para graficarse eso? Darle valores, ¿no, profe? No. Profe, no, ¿y ahí por qué la línea, por qué va recta y no como, no recta y no porque, como... Bueno, entonces explico cómo se grafica. Para graficarla, usted tiene que sacar la X y la Y del valor absoluto. Para sacarla del valor absoluto van a haber 4 condiciones. La primera condición, que las dos sean positivas. Entonces, si las dos sean positivas,
el valor absoluto de x es x y el de y es y. Entonces me queda x más y igual a 1. ¿De acuerdo? Eso es una recta. Grafico esa recta. Al graficar esa recta me va a quedar lo más seguro esta parte. ¿Sí? Segunda condición, que esta sea positiva y esta sea negativa. Entonces me queda x menos y igual a 1. Sería otra recta. Y la grafican también. La otra condición, que esta es negativa. Sí, pero yo le dije que tengo clase y no puedo ir. Esta es negativa y esta es positiva. Entonces me queda menos x Dijo, es que igual a 1. Carolina dijo que no porque le decía que trabajara. Yo no sé qué era que le he dicho esto. Deja el micrófono. ¡Silencio! Sí. Me voy a quitar un momentico el audífono para que no. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. aquí se escucha menos usted, porque no tengo el audífono. Entonces, ya les dije, para graficar esta se aplican las condiciones. Primero, que las dos sean positivas. Entonces, valor absoluto de x, x, valor absoluto de y, y me queda x más y igual a 1, que me va a quedar esta recta. Luego, que la primera sea positiva y la segunda sea negativa. Entonces queda x menos y igual a 1. Se grafica, listo, y queda esta recta. La otra condición, de que esta sea negativa y esta sea positiva. Y la tercera condición, la cuarta condición, que las tres sean negativas. Al hacer las 4 condiciones que hay, así como cuando haya uno lo de tablas de verdad, las dos positivas, una positiva, una negativa, una positiva y las dos negativas. ¿Sí? Cuando grafico esta función en valor absoluto, la gráfica me da, en el caso de que sea menor, me da punteado. En el caso de que sea igual, me da el cuadrado. Y en el caso de que sea menor, ya dijimos que es lo de adentro, y menor o igual sería el cuadrado más la frontera y más estas líneas. ¿Sí? Me extraña que no hayan graficado esta función ustedes. ¿No la han graficado todavía? No. Bueno, me pongo un poquito de audífono. No, pero es bueno, es bueno que la grafiquen porque esa es una de las cosas que se explican en análisis, que no necesariamente la palabra bola abierta o bola cerrada tiene que ver con una circunferencia o con una esfera, ¿sí? ¿Sí? Porque uno siempre asocia bola con algo esférico, ¿listo? Bueno, entonces terminemos la diapositiva esta. Entonces, cuya distancia asociada o inducida, ¿sí? Lo que se llama la inducida. Entonces, ¿qué me queda? Ya sabemos cómo es esto. Distancia XY a AB, entonces queda X menos A más Y menos B. Esta distancia entre dos puntos ya no es la línea recta que los une. Mire lo que quiere decir esto. ¿Sí? Es decir, que ya no puedo aplicar el teorema de Pitágoras, porque estoy sumando las dos distancias. Por ejemplo, esta más esta. Entonces ya no es la línea recta, porque la línea recta sería esta, que sería la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, que sería el teorema de Pitágoras, pero aquí este no es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, se trata de medir el movimiento horizontal, la parte horizontal de x a a más de y a b. Es decir, usted tiene un triángulo, entonces va a medir la parte horizontal más la parte vertical para llegar a las dos puntos. Por este motivo se llama también la norma de Manhattan o la norma del taxi o la distancia del taxi. Yo les había dicho alguna vez que el taxista busca el camino más largo, ¿sí? Entonces, si usted va a ir del punto XY al punto AB, la distancia más corta es el teorema de Pitágoras. Pero si va de X a A y luego sube de Y a B, ¿sí? Esa distancia se llama la distancia del taxi.
Entonces, mire el ejemplo que hay aquí. Mire el ejemplo que hay aquí. 1 menos 2, menos 2 menos 2. Entonces, esto me da menos 1, valor absoluto 1, menos 4, valor absoluto 4. Si lo hiciéramos al cuadrado, ¿sí? Al hacerlo al cuadrado, entonces si yo aplico raíz y este cuadrado, me queda. Mire lo que me queda. Aquí me queda menos 2, menos 4 al cuadrado, 8, ¿sí? 8. Y aquí me queda menos 1 al cuadrado, 1. 8 y 1, 9. Raíz de 9, 3. Es decir, que la distancia pitagórica es 3, pero la distancia es 5. Es cuál me voy en línea recta y luego en línea vertical en vez de ir en diagonal. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Sí? Es como si estuviera aquí en el cuadradito. Mira. Si voy de aquí a aquí, este más este, acuérdese que es menor o igual que este. Entonces, esta distancia, si me voy de aquí a aquí, esto daría 2. ¿Sí? Esto da 2, porque voy de menos 1 a 1, o de 0 menos 1 a 0, 1. Esta distancia en línea recta me da 2. Mientras que si me voy por este lado, este es raíz de 2 y este es raíz de 2. Entonces me da 2 raíz de 2, es decir, me da 2,80 y pico. Esa es la gran diferencia. Entonces, si yo me voy acá y luego acá, ¿sí? Cuando me voy así, esa se llama la distancia de distancia. Esta es la distancia euclidiana. ¿Sí? Bueno, para esta norma, la bola de centro 0 y radio 1 está formada por los puntos que verifica X, que estamos haciendo aquí, que es el cuadrado sombreado en el dibujo. El borde del cuadrado es con igual y el menor o igual viene a ser la bola cerrada. Entonces, esta es la bola abierta, esta es la esfera y esta es la bola cerrada. ¿Sí? Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? No, pero Entonces, lo primero que debemos tener pendiente es eso, que la palabra bola no necesariamente es algo esférico. ¿Listo? Sí. Porque ese de pronto es el gran error. Y miren que aquí también se pueden definir las otras normas. ¿Se acuerda que hay una demostración? Yo creo que esta me la está preguntando. La norma P. ¿Sí? Y la norma infinita, que es el máximo, el valor absoluto de ellos, el que tenga el máximo valor. ¿Sí? Entonces, miremos la gráfica que hay aquí. Dice, que definen las distancias correspondientes cuyas bolas de centro 0, 0 y de radio 1, mire, centro 0, 0 y radio 1, una sombreada y la otra no. La sombreada es la norma P y la no sombreada es la norma infinita. ¿Sí? O en el dibujo con los nombres B sub P y B infinito. Se trata de los conjuntos de puntos X, Y que cumplan la siguiente condición. La primera, que valor absoluto de X a la P más valor absoluto de Y a la P es menor que 1. Para esta primera norma se cumple estos que están aquí, todos los que están aquí en lo azul. Y la de la máxima, ¿sí? Para la segunda. Es decir, el máximo, claro que sea menor que 1. Dice, las bolas de P comienzan siendo un cuadrado para P igual a 1. A medida que P crece, se van expandiendo. Entonces, primero es un cuadrado y luego se van abriendo. Para P igual a 2 es un círculo y se siguen curvándose hasta parecerse cada mes a la norma infinita, que es otro cuadrado.
Entonces, primero va a ser un cuadrado, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Porque este es el valor absoluto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, a medida que ella va creciendo, esta cuestión, cuando es de segundo orden, dice que se convierte en un círculo, mira, se convierte en un círculo S. Pero a medida que se va expandiendo, se me va convirtiendo en el cuadrado grande que tenemos ahí, que se va a asimilar a la norma infinita. Entonces, la norma infinita sería, por ejemplo, acuérdense que es la máxima distancia. ¿Sí? Esta sería la máxima distancia en caso de Y, y en el caso de X sería X. Bueno, miren lo que está aquí. Aquí aparece la explicación de eso. Entonces, la norma 1 la acabamos de hacer en el ejercicio anterior, ¿sí? La norma 1, miren cómo queda. La norma 1 ya la hicimos en el ejercicio anterior. Miren cómo queda la norma 2, que también la hicimos, que es el y la norma infinita, pues me da el cuadrado que va a ser la máxima distancia. Entonces, miren, para los tres casos, las bolas definidas en los tres casos son completamente diferentes. En esta, esto no es un rombo, ¿no? No es un rombo, porque alguno dirá, bueno, pero es que esto es un rombo. No, esto es un cuadrado. Esto es un cuadrado. Pero miren la diferencia que hay entre esta figura y esta. Es bastante grande, ¿sí? Sí, es bastante grande. Entonces, la norma infinita es la máxima en distancia, la norma 2 es el círculo y la norma 1 es este cuadrado, pero con esta forma completamente diferente. No es un rombo porque el rombo tiene los ángulos opuestos iguales pero diferentes de 90, porque no sería un cuadrado. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, y lo que les va a quedar a ustedes es estos ejercicios. Miren, escribir al frente lo que es cada cosa. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, muchachos? William, Diana, Ludi, ¿alguna pregunta? No, profe. Sí. Entonces se dieron cuenta que... Sí, profe, o sea, en los ejercicios... Escribir al frente queda... Si da una bola abierta, si da una bola cerrada, eso. Hagamos el primero. ¿Esto qué sería? En el caso de R2, de la norma 2. ¿Sí? En el caso de la norma 2, esto sería el círculo, ¿sí? Esto sería el círculo. Y esto sería el círculo más la circunferencia. Al unir lo que me da el círculo más la circunferencia, quiere decir que aquí me da B corchete A, R, es decir, que me da esto. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer ahí. Nada más escribir al frente que da. Si da abierta, da cerrada, da esfera, o puede que dé vacío también, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces les dejo eso. ¿Ya le tomaron algún pantallazo de esos ejercicios? Sí. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Yo les aviso mañana qué horas trabajamos. Profe, otra pregunta, ¿los ejercicios los terminamos y se los enviamos de una vez o mañana? No, mañana, en una hojita, hay una foto y listo. Listo. Ok, listo. Bueno, muchas gracias.